Bien, vamos a comenzar esta grabación. Esta es una clase asincrónica y tiene como objetivo que ustedes la puedan revisar, chicas, antes de hacer la clase sincrónica conmigo. ¿Ya está? Neurotransmisores y sinapsis se denomina esta clase. ¿Ya está? Entonces, la primera pregunta obvia que uno se hace, ¿verdad? Es, ¿qué es la sinapsis y cuántos tipos hay? La verdad, chicas, es que hay dos tipos de sinapsis. Una sinapsis que es eléctrica, es decir, donde dos neuronas íntimamente se juntan entre sí y permiten la comunicación de una a otra. O sea que la sinapsis es eso, una comunicación entre dos neuronas, pero en forma íntima. Y la otra es química, es decir, que hay un espacio entre ambas. Y eso se denomina espacio sináptico. Entonces, aquí tenemos la eléctrica, fíjense ustedes, y entonces se pueden dar cuenta que la neurona presináptica está íntimamente asociada a la neurona postsináptica. Esto de aquí sería una espina, ¿verdad?, dendrítica, y esto sería un terminal axónico, por ejemplo. Y entonces aquí los iones o las sustancias que sean pasan directamente desde una neurona a otra, ya, la eléctrica. No requiere nada, hay una unión fuerte entre ellas, se llaman gap junction, o sea, uniones fuertes. Y por otra parte, en la sinapsis química, sin embargo, los neurotransmisores están encerrados en estas bolsitas que se llaman vesículas sinápticas, y cuando llega el impulso nervioso, entonces estas bolsitas liberan los neurotransmisores, y esos neurotransmisores aquí está ampliado en el dibujo, ¿verdad? Llegan y se ligan a unos receptores, pero no es que los neurotransmisores entren a la neurona por ningún motivo, sino que simplemente sirven para abrir compuertas, y después de esas compuertas abiertas entran iones, por ejemplo el ion sodio, por decirlo uno, o podría ser el ion cloruro también. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas? Bueno, una forma general de hablar de su diferencia es decir que en las sinapsis eléctricas hay intimidad celular, o sea que están íntimamente pegadas unas con otras. En cambio, en las sinapsis químicas hay un espacio entre ambas células nerviosas. Eso es lo primero. Lo segundo, los iones y moléculas pasan directamente entre una neurona y otra en las eléctricas. En cambio, en las químicas, una neurona libera un neurotransmisor que permite que la neurona postsináptica, ¿ya?, abra canales o desencadene una señal metabólica, que son los dos tipos de respuesta que tiene una neurona frente a un neurotransmisor. Después, las sinapsis eléctricas. La respuesta de la neurona presináptica es inmediata en la postsináptica, sin retardo sináptico. O sea que viene una frecuencia de corriente aquí y se dispara inmediatamente a la siguiente. En cambio, en la química hay un retraso porque viene la corriente eléctrica, tiene que liberar los neurotransmisores, tienen que llegar a la neurona postsináptica y desde ahí generar un nuevo proceso de transmisión. Por lo tanto, hay un retardo en el proceso. Luego, la eléctrica requiere uniones fuertes entre ambas, neuronas denominadas gap junction, o sea, perdón, entre ambas uniones denominadas gap junction, ¿verdad? Uniones fuertes. En cambio, en las sinapsis químicas no están unidas así totalmente, sino que hay como quien dice, ponte tú así como unos extensores, así unas cosas, ¿ya? Que permiten estabilizar la sinapsis. Las sinapsis eléctricas en general son menos frecuentes en los circuitos nerviosos que las sinapsis químicas, que son mucho más frecuentes. Entonces aquí tenemos una sinapsis eléctrica de nuevo, mostrando la intimidad, ¿verdad? Estas estructuras de aquí se llaman conexinas, ¿ya? Y cada proteína, y forman estas estructuras llamadas conexones o canales, digamos. O canales también llamados gap junction porque se unen fuertemente unos contra otros y a través de esos canales, pónganse ustedes que este es un canal en mi manito, así, ¿verdad? Ahí está, y entonces este es otro canal. Entonces se unen fuertemente y constituyen un canal común. Y a través de ese canal común, entonces, pasan los iones de una neurona a otra. Esa es la eléctrica. Y aquí vemos unas imágenes preciosas, fíjense, de microscopía electrónica, mostrando las gap junction, o sea, las conexinas estas reales en una superficie neuronal.
¿ya? Ahora no son de colores, están coloreadas computacionalmente. ¿Mm? Y aquí tenemos, esta es una imagen muy compleja, chicas. Mm, se fabrica metiendo anticuerpos que tienen unas moléculas que se llaman fluoróforos, y entonces después se les mete luz ultravioleta por el microscopio, y entonces estos fluoróforos fluorescen, y entonces dependiendo del tipo de anticuerpo, van a dar un color determinado. Entonces aquí están marcadas algunas regiones donde hay gap junction, ya está, mediante la CX43, que se llama conexina 43. Entonces se le agregan anticuerpos contra la anticonexina 43, luego se dispara luz ultravioleta en un campo oscuro y entonces aparecen las imágenes como ustedes ven ahí de la conexina 43. Qué precioso. Voy a la siguiente. Y aquí vemos una curva, espero que la puedan comprender, no está nada difícil. Viene un disparo eléctrico, ¿ya? De una neurona, de la presináptica, y este mismo disparo en la postsináptica. Entonces, se fijan que usted en la misma temporalidad, porque están íntimamente ligadas. En cambio, en la sinapsis química viene un disparo eléctrico, pero hay un delay, un retraso, un retardo, una demora, hasta que la otra neurona dispara también su impulso nervioso. Entonces, esa es una gran diferencia entre la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Voy a la siguiente. Las sinapsis químicas requieren neurotransmisores, exactamente. ¿Y qué neurotransmisores? Miren, observen este video. Voy a quitarle el audio. Sinapsis química. Entonces aquí estamos mostrando una presináptica y aquí una postsináptica. Entonces la presináptica va a liberar neurotransmisores sobre esos receptores que están en la postsináptica. Ya está, los libera, ya llegó el impulso nervioso, liberó esos neurotransmisores y ahora estos neurotransmisores se van a ir a ligar a los receptores. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Ah, esto es interesante, son recapturados. Se ligan los receptores, pero también son recapturados al tiro. ¿Ya está? Y entonces aquí van los neurotransmisores, ¿verdad? Que se liberaron y entonces salieron de la vesícula sináptica, van llegando y se unen al receptor. ¿Te fijas? Este receptor tiene dos neurotransmisores. Y entonces, ¿qué están entrando ahí en rojito? Están entrando los iones, por ejemplo, el ion sodio. Entonces, no es que entre el neurotransmisor, entra el ion sodio cuando los canales se abren porque se ligan a los neurotransmisores. ¿Ya? Eso es súper importante entender. Voy a la siguiente. Neurotransmisores en el cerebro, algunos ejemplos. Entonces, qué sé yo, dopamina, ácido gamma aminobutírico, serotonina, norepinefrina, epinefrina, glutamato, acetilcolina. Acuérdense que cuando digo norepinefrina es lo mismo que decir noradrenalina. Y cuando digo epinefrina es lo mismo que decir adrenalina. Voy a la siguiente. Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, ¿verdad? Hay un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces, ¿dónde se produce en el cerebro? Bueno, en el cerebro se produce en una región basal del cerebro, ¿verdad? Que está ubicada más o menos en esta región. ¿Ya? Y ese neurotransmisor se denomina dopamina y la región donde se produce la dopamina se llama sustancia nigra y área tegmental ventral. Entonces ahí toda la dopamina del cerebro se produce y se libera en toda la corteza cerebral. Un segundo neurotransmisor es la norepinefrina o noradrenalina, como dijimos. Entonces, esta se fabrica un poquito más abajo, en una región llamada locus ceruleus. Se escribe coeruleus, pero se pronuncia ceruleus. Ya, aquí se libera la norepinefrina hacia toda la corteza cerebral, pero si se fijan también se libera hacia el cerebelo y también baja por la médula espinal. Al igual que dopamina también baja por la médula espinal. Otro neurotransmisor, hay muchos más, pero estos son ejemplos nomás. Otro neurotransmisor es la histamina. La histamina es un neurotransmisor muy curioso que nos mantiene despiertos. Entonces, la histamina se produce en una región llamada túbero mamilar, ¿ya? Que es la región del túber y los cuerpos mamilares que están ubicados a nivel hipotalámico y de ahí se proyecta a todo el sistema nervioso central hacia el cerebelo y también desciende por la médula espinal. Y por último, tenemos un cuarto ejemplo aquí, que es serotonina.
ese neurotransmisor que falta cuando hay depresión, ¿verdad? Este neurotransmisor se fabrica en una región muy específica del tronco del encéfalo, que está ubicado aquí, en esta porción, ahí, ¿verdad? El tronco del encéfalo, lo recuerdan ustedes todo esto. Entonces, en esa porción hay dos núcleos chiquititos, dos puntitos. El núcleo del rafe ventral, que va mirando en el fondo hacia la parte ventral del cerebro, y el dorsal, que está un poquito más atrás, porque esta es la región dorsal. Entonces, el núcleo del rafe ventral y dorsal fabrican ambos serotonina, la liberan entonces hacia el sistema nervioso central, ¿verdad? Hacia el cerebelo, y también hay una predicción hacia la médula espinal. Voy a la siguiente. Yo fui rápido aquí porque este es como un cuadro resumen para que lo vean ustedes antes de la clase, que va a ser igual que esto. ¿Ya está? Entonces, ahí ustedes me pueden hacer las preguntas, lo que quieran. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de neurotransmisores que se llaman pequeñas moléculas neurotransmisores, en las cuales tenemos acetilcolina, por ejemplo, glutamato, aspartato, GABA y glicina. Y si ustedes se fijan, estas de abajo dicen aminoácidos. ¿Por qué razón? Porque estas moléculas son realmente aminoácidos, solo que no son aminoácidos constituyentes de proteínas. Entonces se llaman aminoácidos no proteicos. No las encuentras en las proteínas, pero sí las encuentras como neurotransmisores. Un segundo grupo, o sea, un tercer grupo más bien, son las aminas biógenas. Y ahí tenemos una gran familia de 3 neurotransmisores que se llaman catecolaminas. Se llaman catecolaminas porque a esto se le llama grupo catecol. ¿Se fijan que son los 3 iguales? ¿Ya? Grupo catecol y amina. Entonces, ¿en qué se diferencian? Se diferencian fundamentalmente, por ejemplo, aquí, el primero, como ustedes lo ven, es recto. El segundo tiene un grupo OH aquí. El tercero tiene el mismo grupo H, pero además tiene un grupo CH3 aquí atrás. Entonces, dopamina, norepinefrina y epinefrina. Y estas 3 están relacionadas entre sí porque la dopamina, mediante la dopa de carboxilasa, se transforma en norepinefrina, y esta, mediante otra enzima, se transforma en epinefrina. Luego tenemos un grupo chiquito que se llama indolaminas, dentro de los cuales tenemos la famosa serotonina. Y finalmente, un grupo muy específico, la imidazolamina, donde tenemos esta molécula llamada histamina. Voy a la siguiente. Tenemos otros neurotransmisores muy raros, chicos, como el ATP, pero ustedes me podrían decir, chicas, uy, pero el ATP no se vio cuando hablamos de la mitocondria, que era como tener 5 lucas y se gastaba la plata y quedaban 3 lucas y después tenía que volver a la mitocondria para que se recargara. Entonces, que pasaba de ATP a ADP y había que volverla a ATP. Bueno, el ATP también puede actuar en funciones de neurotransmisión, pero en las sinapsis eléctricas, las que tienen intimidad entre sí. Y después tenemos otras moléculas muy raritas que se llaman péptidos neurotransmisores. Se llaman péptidos porque están hechos de aminoácidos: tirosina, glicina, fenilalanina y metionina. En este caso, por ejemplo, este péptido, ¿verdad? Es un neuropéptido y se llama metencefalina, porque en el fondo su primer aminoácido es metionina, y entonces el apellido es encefalina. Encefalina porque fueron encontradas en el encéfalo, o sea, en el sistema nervioso central. Muchos neurotransmisores están relacionados entre sí, lo que les decía. Por ejemplo, fenilalanina es un aminoácido que obtenemos en la dieta, o sea, si ustedes toman café, consumen un plátano, consumen un trozo de pan, van a encontrar proteína donde hay fenilalanina. Entonces, esa fenilalanina sale de la proteína después de la digestión, pasa a la sangre y entra a las células. Y en las células, entonces, mediante la enzima fenilalanina hidroxilasa, se transforma en tirosina. La tirosina da origen a la dopa, L-dopa. La L-dopa a la dopamina a la noradrenalina y la noradrenalina a la adrenalina, o norepinefrina y epinefrina. ¿Ya? Perfecto. Es lo mismo noradrenalina y norepinefrina, y adrenalina y epinefrina. Nunca olviden eso. Entonces, como esto es un libro en español, en general, por eso está puesto así. Bueno. Y entonces aquí está la misma idea de que algunos neurotransmisores están relacionados entre sí, ¿verdad? Tirosina, L-dopa, dopamina, norepinefrina y epinefrina.
Voy a la siguiente. Aquí tenemos un neurotransmisor que ya hablamos, que era la histamina, y la histamina se deriva de una molécula anterior llamada histidina, ¿ya? Entonces, la histidina de carboxilasa la transforma en histamina, que es el neurotransmisor. Y ustedes deben conocer, fíjense aquí una cosa anecdótica sobre las histaminas. Deben conocer, por ejemplo, que hay ciertos fármacos que se llaman antihistamínicos. Por ejemplo, mira, la desloratadina es un antihistamínico. Entonces alguien dice, oye, ¿sabes que yo he tomado un antihistamínico que se llama clorferamina, pero ese me produce sueño? Entonces la pregunta es, ¿y por qué produce sueño? Porque ese antihistamínico ingresa a tu cerebro y en tu cerebro bloquea la acción de estas histaminas y como la histamina te permite mantener despierto, al bloquear la acción, bueno, induce sueño. Y luego tenemos por otra parte, ¿verdad?, que en la dieta también se obtiene un neurotransmisor que se llama triptófano. Este triptófano se transforma mediante la triptófano hidroxilasa en 5-hidroxitriptófano y ese se transforma después en 5-hidroxitriptamina, 5-HT. Es la misma molécula llamada serotonina, solo que con otro nombre. ¿Ya está? Entonces en los libros de texto ustedes pueden encontrar que de repente le llaman 5-HT o le llaman serotonina. Voy a la siguiente. ¿Para qué sirven los neurotransmisores? Bueno, los neurotransmisores, chicas, sirven para acoplarse a un receptor y en este caso, por ejemplo, una de las situaciones es que, por ejemplo, acetilcolina se acopla a este receptor en estos sitios alfa y el receptor se abre y permite la entrada de sodio hacia la neurona. Esta es la membrana de la neurona. Entonces, cuando entra sodio, la neurona se despolariza y transmite un impulso nervioso. Ese sería un ejemplo. Vamos al segundo. Aquí, por ejemplo, es muy interesante, hay un neurotransmisor que se llama GABA, que significa ácido gamma amino butírico. ¿Y qué hace este neurotransmisor? Tiene dos sitios para ligarse, aquí y aquí, entre beta y alfa, de este canal iónico que está ubicado en la membrana celular de la neurona. Entonces, cuando el GABA se liga a este neurotransmisor, entra cloruro. Y cuando entra cloruro, a la neurona le pasa algo increíble. Se hiperpolariza, se bloquea, como que se apaga. No transmite impulsos nerviosos. Entonces, por ejemplo, alguien dice, oye, pero mi abuela toma para dormir, por ejemplo, clonazepam. ¿Qué es el clonazepam? El clonazepam es una benzodiazepina. Las benzodiazepinas se ligan también a los mismos canales de cloruro, abriendo el canal y permitiendo la entrada de cloruro y apagando las neuronas. Por esa razón, cuando alguien toma una benzodiazepina, se siente más tranquilo, más sedado, ¿verdad?, con menos ansiedad y probablemente pueda dormir. Hay algunas benzodiazepinas que inducen más el sueño que otras, se llaman hipnóticos, y otras son ansiolíticos que fundamentalmente ayudan a disminuir la ansiedad. Pero ambas, los hipnóticos y los ansiolíticos, tienen los mismos mecanismos de acción. Se ligan a los receptores de cloruro que son canales. Voy a la siguiente. Y hay otros receptores, por ejemplo, para el glutamato. El glutamato, por ejemplo, es un neurotransmisor que muy importante a nivel de corteza prefrontal, el aprendizaje, qué sé yo, y ellos permiten la entrada, se abre un canal, y ese canal que se abre permite la entrada de calcio a la membrana. Mira qué interesante, ¿no? También glicina lo hace. Ya, voy a la siguiente. Entonces, resumiendo, el neurotransmisor es un mensajero que cuando no está ligado al canal, se fijan que ahí está vacío ese triangulito, como no está ligado, el canal está cerrado. Pero cuando se liga, el canal se abre y permite el flujo de alguna sustancia, de afuera para adentro o de adentro para afuera, dependiendo de qué sustancia sea. Por ejemplo, en este caso, de sodio o de potasio o de cloruro, por ejemplo, qué sé yo, dependiendo del neurotransmisor y del tipo de canal. ¿Dónde se almacenan los neurotransmisores? Bueno, los neurotransmisores se almacenan en las vesículas sinápticas. ¿Y qué son las vesículas sinápticas? Son unas bolsitas de membrana que están dentro de las neuronas. ¿Cuántas hay? No sé, puede haber 200 vesículas sinápticas, dependiendo, ¿ya?, del espacio neuronal. Entonces, cuando viene el impulso nervioso viajando, se abre el canal de calcio, y el canal de calcio permite que entre calcio
y entonces, porque este canal es sensible al cambio eléctrico de la membrana, entonces se abre solo. Cuando viene un impulso nervioso, se abre solo, entra calcio, y el calcio hace que estas vesículas sinápticas hagan un proceso que se llama docking. Docking es atracar, cuando los barcos atracan en el puerto, eso es el docking. Entonces, las vesículas atracan contra la membrana, se revientan, así como una pompa de jabón, y se liberan los neurotransmisores hacia, ¿verdad?, la neurona postsináptica. Y ahí se ligan a los receptores, ¿verdad?, y entonces producen el efecto determinado según el tipo de receptor. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, el efecto es producir este fenómeno que denominamos sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? La relación entre dos neuronas. Entonces, por ejemplo, aquí una interneurona está haciendo una sinapsis con el soma de otra neurona. Aquí una neurona, una interneurona, está haciendo una sinapsis entre un soma y otro soma. Aquí, por ejemplo, entre una prolongación, ¿verdad?, axónica con una prolongación dendrítica de la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Las vesículas sinápticas, chicas, se reciclan, ¿ya? Las células son súper, ¿cómo dijéramos? Son súper económicas en ese sentido. Entonces, aquí viene la vesícula con el neurotransmisor, llega a la superficie, hace docking, atraca, ¿verdad? Hace priming, se asocia perfectamente, hay unas proteínas estabilizadoras, ahí, qué sé yo, ¿ya? Y entonces se revienta y salen, se fusiona, se revienta y salen los neurotransmisores. Y luego la vesiculita que quedó se llena de unas proteínas especiales y se recicla. Ya está. Entonces aquí tenemos el mismo esquema, pero con otra complejidad. Mira, este esquema está mostrando que aquí viene la vesícula vacía recién, ¿verdad?, para reciclarse. Pero hay que meterle los neurotransmisores. Entonces, para meter los neurotransmisores, lo primero que se hace es que hay una bomba que mete protones en el interior. La llena de protones. Y esta bomba se llama bomba protón ATPase. Entonces, gasta ATP, gasta las 5 lucas, las transforma en 3 lucas más el vuelto y mete los protones. Entonces, cuando mete los protones, después por otro lado, saca los protones y con esa energía de salida mete los neurotransmisores. Y así carga la vesícula de neurotransmisores. La vesícula con neurotransmisores está cargadita, se acerca al sistema, hace docking, hace la fusión, libera los neurotransmisores y nuevamente es reciclada. ¿Qué les parece? Entonces uno podría decir perfectamente esto de que las vesículas sinápticas se recargan también de neurotransmisores. Pero fíjense que había otras moléculas, ¿se acuerdan que les mencioné la metencefalina, que empezaba con metionina y eran 5 aminoácidos? Bueno, así también entonces estas moléculas, que son neuropéptidos, no se fabrican localmente, sino que normalmente se fabrican cerca del soma de la célula y son en el retículo endoplásmico rugoso de la célula, pasan al retículo plásmico liso, no sé qué, al aparato reticular de Golgi, son envasadas en vesículas y son transportadas, ¿verdad?, mediante un sistema de citoesqueleto a través de la neurona hasta llegar a la terminal y ser evacuadas donde corresponde, o sea, en el espacio sináptico. Voy a la siguiente. Y aquí, chicas, tenemos una sinapsis en general. Esta sinapsis en general dice que entra una molécula, pónganse ustedes que entra triptófano, se transforma en 5-hidroxitriptofano, y luego en 5-hidroxitriptamina, y luego es envasado en la vesícula, y luego es liberado. Entonces le pueden pasar varias cosas, por eso están los números. Los números indican el metabolismo, después el 3 que es envasado, ¿verdad? Después el 4 que es liberado, el 5 que puede actuar sobre un autorreceptor. ¿Y qué es un autorreceptor? Un receptor que en el fondo le dice a la neurona presináptica, oye, compadre, estás produciendo mucho neurotransmisor o estás produciendo poco, párate un poquito, qué sé yo. O también al número 6, también frenando la síntesis. Entonces, otra cosa que puede pasar es que cuando el neurotransmisor se libera, el neurotransmisor es recapturado. Se libera y es recapturado. Y a eso se le llama recapturadores de neurotransmisores. Ya está. Es recapturado y puede ser reenvasado nuevamente o puede ser destruido. Cuando el neurotransmisor sale, puede actuar sobre un heteroreceptor
se llama heteroreceptor a los receptores de la neurona postsináptica y autorreceptor a los receptores de la neurona presináptica. O también, eventualmente, en algunos casos incluso, puede ser recapturado por una célula glial, ¿ya? No hemos hablado de las células gliales, los astrocitos, los oligodendrocitos. De las únicas células gliales que hablamos, chicas, fueron de las células de Schwann, pero hay un montón de otras células gliales que están dentro del sistema nervioso que no las he mencionado. O también el neurotransmisor puede fugarse hacia otros espacios entre medio del tejido neuronal, ¿ya? Ahora voy a ver las sinapsis en específico. Las sinapsis de catecolaminas, por ejemplo, en este caso, tirosina se transforma en L-Dopa en dopamina, dopamina se transforma en norepinefrina, es envasada y es liberada. Y actúa sobre un receptor postsináptico y sobre sus autorreceptores. Y también es recapturada. Y también puede ser degradada mediante una enzima, la MAO. ¿Y qué significa MAO? Monoaminooxidasa. La degrada y la transforma en una molécula rara, que no sirve para nada. Listo. Esa es la sinapsis de catecolaminas. La siguiente sinapsis es la sinapsis de serotonina. En este caso, triptófano se transforma en 5-hidroxitriptófano y después en 5-hidroxitriptamina, por las enzimas estas famosas. Es envasada en una vesícula sináptica, es liberada, actúa sobre un heteroreceptor y también sobre un autorreceptor, y luego es recapturada. Puede ser reenvasada o puede ser destruida por la MAO. Si es destruida por la MAO, se transforma en una sustancia súper rara que se llama 5-HIIA, ácido 5-hidroxiindol acético. Y listo. Esa es la sinapsis de serotonina. Otro ejemplo de sinapsis que tengo es la sinapsis de GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Entonces viene esta molécula, ¿verdad? Glutamina se transforma en glutamato, glutamato mediante una enzima que se llama glutamic decarboxilasa, se transforma en GABA, es almacenada y es liberada. Actúa sobre un heteroreceptor, actúa sobre un autorreceptor, puede ser recapturada si quiere y reenvasada, o puede ser llevada a una célula glial que está aquí asociada a la sinapsis y volver a ser transformada en glutamato y luego en glutamina y luego volver al ciclo y así infinitas veces. Y esa es la neurotransmisión de un neurotransmisor llamado GABA. El siguiente neurotransmisor es el glutamato. ¿Se acuerdan que glutamato y GABA están relacionados como lo vimos recién? Entonces glutamato, ¿ya? Aquí viene la glutamina, una enzima que está en la mitocondria, la transforma en glutamato, la envasa, la libera, actúa sobre un heteroreceptor o sobre un autorreceptor, es recapturado, ¿verdad? O también puede ser por la propia neurona presináptica, o también puede ser recapturado por una célula glial que la transforma de glutamato en glutamina y después de nuevo puede volver a producirse el ciclo. Entonces, si se fijan, glutamato y GABA están relacionados. Entonces, esto es súper importante porque significa que glutamato es un neurotransmisor excitatorio y GABA un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, estos dos sistemas siempre están relacionados en el cerebro. O hay excitación o hay inhibición y están controlados un poco por estos mecanismos de GABA y glutamato. Y voy al último neurotransmisor, acetilcolina. Acetilcolina es un neurotransmisor muy importante, chicas, porque se asocia a la contracción muscular. Entonces, acetilcolina, ¿cómo se fabrica? La mitocondria libera una molécula llamada acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se une a una molécula llamada colina, que se captura mediante una enzima llamada colinacetiltransferasa. Entonces, transfiere la colina, ¿verdad?, con el acetilcoenzima A y forma una molécula llamada acetilcolina. Y esta acetilcolina es envasada y es liberada. Es liberada, actúa sobre un heteroreceptor, ¿verdad? Y puede viajar también por el espacio, pero aquí te fijas que no se mete a la célula glial. Pero aquí pasa algo súper interesante. Hay una enzima que está presente tanto en la neurona presináptica como en la postsináptica, que se llama acetilcolinesterasa. No confundir acetiltransferasa, colina acetiltransferasa con acetilcolinesterasa. Entonces, la acetilcolinesterasa rompe la acetilcolina
y la transforma en ácido acético y en colina. Y la colina es recapturada para volver a fabricar acetilcolina. Entonces aquí les quiero contar una cosa anecdótica. Por ejemplo, si un animalito o una persona se envenena con dimetoato o con clorpirifos, que son insecticidas que se meten en los limones y en otros árboles frutales, estos insecticidas hacen algo increíble, bloquean la acetilcolinesterasa. Entonces no se puede degradar la acetilcolina. Y eso hace que esas personas tú las encuentres así como convulsionando, pero no tienen epilepsia. Están convulsionando porque les ocurre un fenómeno llamado tetania, que significa tétanos, que significa que los músculos quedan así tiesos, contraídos, debido a que no se pudo degradar la acetilcolina porque estaban bloqueadas las colinesterasas. Entonces, esos venenos producen la muerte porque el diafragma, que nos permite respirar, es un músculo estriado esquelético. Y entonces ese diafragma se pone duro, no se puede relajar y contraer para respirar, y entonces la persona muere por asfixia. O los animalitos mueren por asfixia. Por eso nunca debes acercarte a este tipo de pesticidas. Y lo más interesante y curioso es que basta tocarlos con la piel para que estos pesticidas hagan efecto. Entran a través de la piel, no necesitas ingerirlos. Es gravísimo. ¿Puede un neurotransmisor hacer algo más que abrir un canal iónico? Sí. Un neurotransmisor, chicas, puede unirse a un receptor que no es un canal iónico y desarrollar toda esta macana rara de respuestas que producen cambios metabólicos en la neurona. Puede hacer que una neurona crezca, que le salgan patitas de conexiones, que se alargue o que se muera incluso. Entonces, a esta respuesta se le llama respuesta metabotrópica. Y a las otras respuestas, cuando permitían la entrada de iones, se le llama respuesta ionotrópica. Debí colocarlo en la diapositiva, lo voy a poner en la siguiente. Y eso sería toda la presentación que quiero que ustedes tengan en cuenta, que le echen una miradita, ¿ya? Para la próxima vez poder hacer la clase y que ustedes ya traigan algo adelante. Ok, listo. Nos vemos entonces el día viernes. Ya está. Y voy a finalizar la grabación para subirla a YouTube. Bye.